Última Hora Caracol Radio. 3 de la tarde en punto, estamos en Última Hora Caracol. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que están valorando medidas que se aplican en otros países ante los casos de azonadas. Se evalúa, por ejemplo, dispararle a las comunidades. María Fernanda Latorre. Luis Ernesto, sí señor, afirma el ministro de Defensa Pedro Sánchez que se está realizando la regla de encuentro de parte de las fuerzas militares. Allí se toman medidas como valorar lo que hacen otras naciones en casos de azonadas. Puso el ejemplo claro de Perú, que afirma está autorizado de disparar en contra de la comunidad en caso de ser necesario en las extremidades inferiores. Incluso en Perú está autorizado, en la información que he recibido preliminarmente, a emplear sus armas contra las extremidades inferiores. Afirma también el ministro Pedro Sánchez, Luis Ernesto, que hace un llamado a la indignación nacional con toda la nación y dice que lo debemos hacer todos los colombianos para que no se sigan dando este tipo de actos, que si los militares y policías están dispuestos a dar la vida por los colombianos, que al menos los colombianos expresen una voz de indignación y rechazo. 30 ex jefes de Estado de diferentes países piden a los gobiernos de Colombia, Brasil y a la OEA velar por la vida de María Corina Machado. Charik Ruiz. Álvaro, se trata del grupo IDEA, que integran los expresidentes colombianos Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes junto a más de 20 exmandatarios de otros países le piden a los gobiernos de Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y a la OEA proteger la vida e integridad de María Corina Machado, esto ante las últimas amenazas que ha ejercido Nicolás Maduro y su gabinete. Pues recordemos que en los últimos días el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, amenazó con tomar represalias contra la líder de la oposición si Estados Unidos continúa escalando el conflicto. La Contraloría alertó que la Cooperativa de Hospitales de Antioquia adquirió medicamentos con sobrecostos. Las irregularidades superan los 3.000 millones de pesos. Laura San Pedro. La Contraloría General de la Nación detectó irregularidades por 3.041 millones de pesos en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia durante una auditoría de cumplimiento en la compra de medicamentos. Los casos incluyen la compra de muestras médicas facturadas como medicamentos por 1.251 millones de pesos y sobrecostos en fármacos con precio regulado por 1.790 millones de pesos. Ante estos hechos, la Contraloría trasladó los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de la Economía Solidaria al considerar posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias. La Defensoría del Pueblo se solidarizó con la familia del hombre que falleció en la lancha que fue atacada por la Armada Nacional en Nariño. Alejandro Rosero. A través de su cuenta en X, la Defensoría del Pueblo rechazó el ataque del que fue objeto la alcaldesa de Mosquera, Karen Lisset Pineda, y su equipo de trabajo cuando se desplazaban desde su población hacia Tumaco, señalando igualmente que la persona fallecida del hecho, Luis Fernando Sánchez, era esposo de la funcionaria de la Defensoría en Tumaco, Joana Garcés Tenorio. Además de solidarizarse con las víctimas, la entidad exigió que se adelante una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia, recordando a los actores armados su deber de respetar el derecho internacional humanitario. La senadora Paloma Valencia advirtió que un proyecto de ley facultaría al gobierno Petro para la toma de medios de comunicación. Sebastián Cortés. Alerta que hace la congresista de la oposición sobre una iniciativa que fue presentada por el Ministerio de las TIC y que hace tránsito ya en la Comisión Primera del Senado. Le quiere dar a Mintic las facultades de inspección, control y vigilancia e incluso toma de posesión de todos los operadores. Estos 6 meses de elecciones es muy sospechoso porque evidentemente quien hace la política pública no puede ser el mismo que la inspecciona y la controla. Aquí hay nuevamente una fusión de funciones que no tiene nada que ver y que es muy peligrosa. A la crítica ha respondido el ministro Julián Molina señalando que el proyecto no regula contenidos ni medios, sino que las facultades permitirían al ministerio tomar medidas en caso de inoperancia de proveedores de infraestructura de redes o telecomunicaciones. En caracol.com.co consulte la guía para tramitar la visa en la Embajada de Estados Unidos para ir al Mundial 2026. El abogado de Laura Villamil negó las versiones sobre la indemnización recibida tras el accidente que sufrió en Andrés Carne de Res. Marcela Santos. Camilo Rojas, representante legal de la bailarina, que en el 2024 resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo durante un show en el establecimiento de Andrés Carne de Res, aclaró que la información divulgada en medios y redes sociales sobre los montos de la indemnización no corresponde a la realidad. El abogado advirtió que difundir cifras expone a Laura Villamil y a su familia, afectando su seguridad y proceso de recuperación. Además, pidió a los medios no utilizar este caso como referentes en otras situaciones relacionadas con el restaurante, pues hacerlo reabre una experiencia dolorosa e interfiere en la rehabilitación de la joven.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.